Buenas noches, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Teresa Delgado y soy química farmacobióloga de la Facultad de Química de la UNAM. Soy mexicana y tengo el honor de estar aquí compartiendo con ustedes y que la maestra Amalia Torrealba me haya invitado a participar en este maravilloso evento. Voy a compartir mi pantalla, no sin antes comentarles que esta es la Plaza de la Constitución de México, ¿sí? Aquí está nuestra querida bandera mexicana. Pues muchísimas gracias a Amalia Torrealba por esta maravillosa invitación de estar con ustedes en este evento que es el Festival Las Mujeres y la Química en Venezuela y en el mundo. Como les comenté, soy química farmacobióloga, egresada de la Facultad de Química de la UNAM, con estudios de maestría en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También tengo una especialización en diseño instruccional, aprendizaje activo y pedagogía digital por el Tecnológico de Monterrey, un diplomado en educación química por la Facultad de Química de la UNAM y más de 70 cursos componentes nacionales y extranjeros de reconocido prestigio. También estoy certificada por la Secretaría de Educación Pública como diseñadora de cursos, instructora de cursos y evaluadora de cursos. ¿Por qué me dediqué a la didáctica de las ciencias? Esto se los voy a contar porque resulta muy interesante darnos cuenta que cuando uno se dedica a algo que nos apasiona, llega de pronto sin imaginárnoslo. Fíjense, en México teníamos una huelga muy grande en 1999 y entonces los profesores de la Facultad de Química nos reuníamos para tratar de entender por qué a los muchachos les costaba tanto trabajo aprender nuestras asignaturas. Yo en ese momento era maestra de laboratorio de termodinámica, que era una asignatura que se impartía para las 5 carreras de la Facultad de Química. Esto se impartía en el del segundo y tercer semestre de las diferentes carreras y era un embudo porque muchos de los jóvenes reprobaban la asignatura y muchos desertaban de nuestra facultad. En ese momento vino el doctor Marco Antonio Moreira a impartirnos un curso de aprendizaje significativo, V de Wowin, representaciones mentales y los maravillosos mapas conceptuales. Esto de inmediato lo apliqué con mis alumnos ya una vez que terminó la huelga y fue cuando me di cuenta que había nuevas maneras de enseñar, que los jóvenes que habían tomado las clases conmigo, que eran de laboratorio, con los diferentes maestros de teoría, que en ese momento había 12 grupos, habían obtenido calificaciones mayores a 8, cuando esta asignatura pues era una asignatura donde los chicos reprobaban o sacaban calificaciones muy bajas. Esto me motivó pues a estudiar. Primero tomé diplomados, tomé varios cursos, luego estudié la maestría en pedagogía y también estuve en el edificio de orientación vocacional de la UNAM tratando de aprender cómo enseñarles a los alumnos a aprender. Y eso me llevó pues a incursionar en un tema que nunca me hubiera imaginado, en esto de la didáctica de las ciencias, en particular pues la didáctica de la química, que fue en mis inicios. A partir de ese tiempo, les estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, empecé a impartir cursos de formación de profesores. He tenido la fortuna de impartir más de 200 cursos a diferentes instituciones, a alumnos o maestros que dan desde preescolar, de primaria, de secundaria, de nivel medio superior y nivel superior. Por ejemplo, inicié en la Facultad de Química en la coordinación de actualización docente, impartiendo cursos al Politécnico, a los CECITES,
que son los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, que es Educación Media Superior. También impartí para la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM, para la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, para la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, todas estas de la UNAM. He tenido también la fortuna de impartir más de 60 cursos en la Universidad de Guadalajara, que es una universidad muy grande y que tiene diferentes sedes en todo el estado. También en el Colegio de Bachilleres en diferentes estados o entidades de la República, en los centros de actualización del magisterio, y en el 2011 tuve la fortuna de que me invitaran a ir a Táchira a impartir cursos. También fueron varios talleres los que impartí por parte de la Asociación Tachirense para la Enseñanza de la Química y obviamente por Aboquín. También en los CECITE de Oaxaca he estado trabajando desde 2008 y con los maestros ya tengo varios años en lo que es la didáctica de las ciencias experimentales. También tuve la fortuna de impartir cursos para el Comité Mexicano de Investigación Educativa, para la Coordinación Estatal de Formación Científica de Maestros de continua de maestros en servicio del estado de Chiapas, para el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Tuve la fortuna de elaborar el diplomado en didáctica de las ciencias y en particular elaboré el módulo de química y desde 2016 soy la que coordina este diplomado a nivel nacional. Y algo donde he trabajado y que me ha llenado de mucho de orgullo ha sido en la de GESPE, que ahorita ya no es de GESPE, pero en ese momento fue la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Ahí en el 2011 participé en la elaboración de los planes de estudio en el área de didáctica de las ciencias naturales y este plan de estudio salió a la luz en el 2012. Pero resulta que en el 2018 se volvieron a hacer los planes de las escuelas normales, que es donde se preparan los profesores, ¿verdad? Para las licenciaturas de educación preescolar y educación primaria, y ahí sí elaboré yo sola estos planes de estudio. Este es estrategias para la exploración del mundo natural y otro es introducción a la naturaleza de la ciencia. En total fueron 8 planes de estudio y la verdad es que considero que es algo que me ha ayudado muchísimo a conocer más sobre didáctica de las ciencias. A partir de estos estudios que he tenido, ¿verdad? Y de todas este aprendizaje en la didáctica de las ciencias que me ha dado la oportunidad de ver que es algo maravilloso y que deberíamos todos los que nos dedicamos a enseñar ciencias aprender a la investigación en didáctica de las ciencias. He sido invitada a dar algunas pláticas. En esta ocasión fue enseñar ciencias en tiempo de contingencia, los principios, recursos y estrategias. Y aquí les hice un material didáctico a los profesores para que ellos pudieran obtener recursos porque estábamos iniciando la pandemia. Entonces, les hablé un poco de la educación remota de emergencia, les hablé de lo que es la didáctica de las ciencias, también les di algunas propuestas y estrategias, y en este caso hice esta página que resulta pues maravillosa para las personas que se dedican a la didáctica de la química, de la física, de la biología, sí, en particular pues de las ciencias experimentales. Aquí les puse varios videos de los expertos, por ejemplo aquí un conversatorio que tuvimos en México con el doctor César Coll, también tenemos con la doctora Frida Díaz Barriga, que ella es psicóloga y pedagoga muy reconocida en México y que nos habla mucho de las estrategias de enseñanza. Y como pueden ver, pues aquí puse muchísimos
videos de gente que se dedica especialista en didáctica de las ciencias. Por ejemplo, aquí tenemos al doctor Vicente Talanquer, que es mexicano y que vive actualmente y trabaja en la Universidad de Arizona, donde imparte lo que es didáctica de la química, y aquí nos habla sobre las lecciones de la pandemia, qué aprendizajes le dejaron, qué frustraciones y qué imperativos educacionales hay. Y como pueden ver, este sitio es maravilloso. Yo sí quiero compartirlo con ustedes. Por ejemplo, aquí nos habla el doctor Juan Ignacio Pozo acerca de las enseñanzas y aprendizaje que tenemos en educación en tiempos de pandemia. Y este video que les voy a presentar es del doctor Gabriel Pinto Cañón de la Universidad de Valencia, desde la Politécnica de Valencia, donde, Universidad Politécnica de Madrid, donde nos habla del laboratorio en casa. Yo sí les recomiendo que lo vean, porque ahí les habla de todo lo que podemos hacer con los materiales que tenemos en nuestra casa. Es de veras maravilloso escuchar a Gabriel Pinto Cañón. Aquí a Melina Furman, ustedes me imagino que la conocen y que saben que es una experta maravillosa en didáctica de las ciencias, sobre todo en didáctica de las ciencias para los niños de preescolar, de primaria, tiene libros hermosos. Entonces aquí nos habla también de lo que sucedió durante la pandemia. Y bueno, pues hay muchos más videos que pueden ustedes explorar. Aquí les puse más videos para que ustedes puedan deleitarse. Tenemos aquí el de Agustina Duris Bravo, ¿verdad? Una entrevista que le hacen. Otra de César Col también, que nos habla sobre estos contenidos imprescindibles. De Denise Varian también, que habla de la educación en tiempos de pandemia. De Aureli Camaño, que nos habla de las sustancias, de la reacción química, y aquí nos dio una plática a los profesores mexicanos acerca de Lavoisier y la revolución química del siglo XVIII. Yo sí les recomiendo que se tomen su tiempo, que lo revisen con mucha calma. No nada más tiene esta información, también les puse algo relacionado con la didáctica. Hablé un poquito acerca de la historia desde el 91, que nos decían Daniel Gil y su grupo de qué hay que saber hacer y saber hacer los profesores de ciencias. Luego les pongo en el 2010 qué nos dice Denise Valian sobre qué hacen los buenos maestros. Les hice aquí un documento de didáctica de las ciencias basado en el handbook, ¿sí? Y donde les pongo todas estas líneas de investigación. Si ustedes quieren revisar el documento, pueden dar clic sobre la imagen y ahí van a poder obtener este documento del surgimiento de la didáctica de las ciencias como campo específico de conocimientos. Y para finalizar en estas diapositivas, pues puse los elementos fundamentales que el doctor Vicente Talanquel sugiere para la formación de docentes de ciencias. Entonces aquí viene y ustedes si le dan clic también a la imagen van a poder tener acceso al documento. En cuanto al diseño de unidades didácticas, aquí les dejo una presentación que a lo largo de los años yo he venido mejorando y he venido encontrando que nos sirve no nada más para la ciencia, sino para otras áreas de conocimiento, porque nos indica lo que es el análisis didáctico y el análisis científico. Está basado en el artículo de Sánchez Blanco y Valcárcel, y ustedes pueden bajar la presentación nada más dándole clic. Entonces baja la presentación para que tengan acceso a ella, y lo que nos habla es hay que revisar este análisis didáctico, hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues buscando en revistas de investigación en didáctica de las ciencias, viendo cuáles son las dificultades para el aprendizaje de las ciencias, cuáles son esas ideas previas de los contenidos que vamos a enseñar, y también qué es lo que sabe, en qué nivel se encuentra el alumno,
y cuáles son sus intereses. Entonces yo sí les sugiero que revisen esta presentación, es muy, muy rica. Y por otro lado pueden ver también lo que es el análisis científico, que es irnos a los libros ahora sí con todos los contenidos y hacer nuestra estructuración de contenido dependiendo del grado en el que nosotros estemos impartiendo nuestras clases. Aquí también les puse un documento de Carles Furió que nos sugiere cómo hacer las secuencias didácticas. Entonces, sí les sugiero que lo revisen, porque aquí nos dice qué es lo que deberíamos de saber para poder dar las clases de ciencia. Y bueno, pues aquí está el documento. Si ustedes también dan clic, van a tener acceso al documento. También les hablo sobre las secuencias de enseñanza-aprendizaje SEAS, que es lo último que se ha estado utilizando en cuanto a la didáctica de las ciencias, también del modelo de cambio conceptual, de las secuencias constructivistas de la enseñanza, del ciclo de aprendizaje y del ciclo del aprendizaje de las 5E. Entonces, este sería la portada de todo este documento donde ustedes pueden ir bajando la información y pueden ir a los artículos para que los revisen. También las recomendaciones para que preparen sus clases los maestros de México. Utilicé el plan de estudios y les hablé mucho de las progresiones de aprendizaje que deben de ellos de fijarse bien qué es lo que el niño debe o el joven debe de desarrollar en cada uno de los momentos. Y ellos tienen que asegurarse de que estos chicos desarrollen estos contenidos. Y a partir de eso también les sugerí que si iban a dar clases, pues que hicieran, ¿verdad?, un mapa conceptual de sus asignaturas para que se dieran cuenta de cuáles son esos conocimientos imprescindibles que no pueden dejar de ver los chicos y que esos fueran los que seleccionaran para verlos ahora que estábamos en la pandemia. Les hablé de que es un básico imprescindible, de un básico deseable, y bueno, pues ahí les dejo los documentos para que ustedes los vayan revisando. Como pueden ver, pues apenas vamos en la segunda pestaña. También tenemos el de Ciencia en Casa, donde les presenté algunos experimentos que pueden hacer con materiales caseros, con materiales que pueden encontrar cerca de su localidad, para que los chicos puedan experimentar, porque yo considero que mucho de la ciencia se aprende a partir de la experimentación y que esto nos ayuda a construir el conocimiento científico. Vamos a ver si abre la... Sí, ya nos abrió. Fíjense, aquí inicié con algunas preguntas que nos sugiere el doctor Pedro Cañal, que se dedica también a la didáctica de las ciencias en educación primaria. Es uno de sus últimos libros maravillosos. Y aquí les puse diversos experimentos que pueden hacer ustedes con los jóvenes, ¿verdad? Aquí les hablé de cómo se hace algo que consumimos mucho en México que se llaman los totopos, pero a yo sí les sugiero que vean este video porque es cómo construir un verificador de paso de corriente para ver lo que es enlaces iónicos, ¿sí? Y bueno, pues la verdad es que sí les sugiero que lo vean porque es con materiales caseros, con materiales que pueden ustedes fácilmente conseguir, pueden construir este instrumento. Aquí les hablo de lo que es el conflicto cognitivo, les pongo un video, también de cómo, otro video para la densidad y para diferentes temas. Algo que también es muy interesante es que les hablen a los jóvenes acerca de la historia de la ciencia, sí, ese gran congreso de Karlsruhe que se llevó a cabo en 1860 y que a partir de ese congreso
bueno, pues llegó ahí Mendeleev, y llegaron Canízaro y llegaron diferentes investigadores y maestros de esa época y fue cuando surgen las grandes ideas de lo que es la tabla periódica. Entonces aquí les dejo también algunos libros, algunos documentos que son representativos de esta historia de la química, que sí les sugiero que lo revisen para que puedan ustedes enriquecer tanto el contenido de sus clases como conocer quiénes son estos personajes y qué fue lo maravilloso que hicieron para que llegáramos a conocer lo que es la tabla periódica. Y termino con un documento de Eric Serri, que es especialista en esto de la tabla periódica y nos habla del presente y el pasado y el futuro de la tabla periódica. Aquí también les pongo otros experimentos sobre la ley de la conservación de la materia, utilizando materiales caseros, podemos realizar experimentos para ver si se conserva o no la materia, y de ahí podemos empezar a ver un poquito de la historia de Lavoisier y de Marianne. Les empiezo a platicar y que es muy importante que sepan que Marianne fue la persona que hizo todos estos dibujos, todas estas ilustraciones, y que ella era una mujer sumamente brillante, que ella quedó huérfana a los 3 años y entonces su papá la llevó a un convento y en el convento le enseñaron a dibujar, le enseñaron inglés, le enseñaron latín y entonces en su momento pues quería una persona mucho mayor que ella, quería casarse con ella y su papá no estuvo a gusto, pero no podía negarse y entonces fue cuando le comentó a Lavoisier. Lavoisier tenía 18 años, ella tenía 13 y le dijo si quería casarse con su hija. Él aceptó y entonces el Lavoisier pues era un abogado, un brillante abogado de esa época, pero sus tiempos libres los pasaba en su laboratorio. Y ahí es donde entra este maravilloso personaje que es Anne-Marie o Marianne, ¿verdad? Tienen ustedes que investigar quién es, y que ella se dedica, bueno, pues a toda esta parte de hacer las ilustraciones y de hacer las traducciones del inglés, ¿verdad? De todos los documentos de los investigadores que escribían en inglés, y ella las hacía al francés. Entonces era una mujer muy brillante, una mujer que tenía un conocimiento de lo que era la ciencia y de la química, que actualmente podemos decir que ella es la madre de la química. ¿Sí? Entonces es Marianne Pauxlet-Lavoisier. Aquí les dejo un artículo, está hermoso, les sugiero que lo bajen, nada más le van a dar clic y ahí lo van a tener. Y bueno, pues el trabajo sería de hacer la traducción, que esto pues nos sirve para trabajarlo con nuestros maestros de inglés. Aquí les hablo de la importancia de la historia de la enseñanza de las ciencias, también les hablo del modelo cinético molecular y les hablo de la estrategia POE, que es una estrategia para la enseñanza de las ciencias. Y bueno, pues les pongo algunos libros como para animar a los jóvenes, a los chicos a que estudien ciencias, a que se animen por estas áreas de conocimiento. Y me voy a ir a la siguiente pestaña. Esta pestaña es acerca de las revistas de didáctica de las ciencias. Entonces les pongo en primer lugar los buscadores especializados para que directamente ustedes vayan a estos buscadores y puedan informarse acerca de los temas que tengan interés. Pero también les pongo las revistas, entonces ustedes pueden dar clic a cada una de las revistas. Alambique es la que sí es de paga, pero la verdad vale la pena. Yo sí les recomiendo que ustedes vean la manera, si es que no la conocen, de entrar a esta revista. Y así como ella, pues les puse todos los sitios y ya nada más es que ustedes den clic y entren a las revistas y entren a los documentos. Les voy a ir cerrando los documentos para que mi internet pues sea más ágil.
Todavía no abren esos. Pero bueno, esta página. Y este es un sitio hermoso, maravilloso, porque lo dediqué a poner todos los recursos didácticos que había en ese momento a mi alcance para los maestros, o sea, para que ellos pudieran tener los libros, pudieran tener blogs, revistas de divulgación científica, materiales y recursos interactivos, ¿sí? Que tuvieran las aplicaciones también en didáctica de las ciencias y pudieran ellos tener acceso a muchísimos materiales. Sobre todo lo pensé para los maestros de Oaxaca, porque muchos de ellos viven en comunidades alejadas y no tienen acceso a internet. Entonces, en algunos momentos van a las ciudades donde sí pueden ellos bajar la información. Y entonces yo pensé que ese momento que tenían el acceso a la red, pues pudieran llevar una USB y bajar algunos documentos o algunas prácticas, ¿verdad? Que les puedan servir para dar sus clases. Entonces, aquí están estos libros, por ejemplo, este es del grupo de Grecia, ¿verdad? Así se llama, que es de Mario Quintanilla, del doctor Daza Rosales, de Merino, ¿verdad? Aquí pueden encontrar algunos documentos importantes, pero también les puse unos documentos de una investigadora mexicana que también es brillante, la doctora Bonilla, acerca de la nutrición. Esto sí les sugiero que los revisen porque viene todo detallado, lo que es el análisis didáctico, el análisis científico, nos habla de esas dificultades para el aprendizaje de estos temas y nos da todas las recomendaciones para irlos viendo y sobre todo a qué edades. O sea, esta parte es muy, muy interesante. También les puse el documento del doctor Pedro Cañal y del grupo que trabajó este proyecto curricular Investigando Nuestro Mundo, donde ustedes pueden ir a ver los libros que también tienen todo lo que es la didáctica de las ciencias y las recomendaciones para la enseñanza. Entonces ahí están los libros de las diferentes temáticas. Ustedes dan clic en cada uno de los libros y pueden tener acceso a la información. Y la verdad es una maravilla este trabajo que hicieron ellos para nosotros. Voy a cerrar estos sitios que no abren para que no... Por ejemplo, dan clic a estos libros y ahí van a aparecer los libros, ¿sí? Entonces, sí les sugiero que con mucha calma ustedes los revisen, vienen por temas, aquí vamos a ver, por ejemplo, vienen las ideas previas, vienen las secuencias didácticas que nos recomiendan, las orientaciones, viene cómo evaluar, entonces sí les sugiero que lo revisen. Es un trabajo muy, muy bien hecho. Ya tiene sus años, pero la verdad nos sirve muchísimo para enseñar ciencias. Y como eso, pues también les puse algunos materiales y recursos, algunas revistas, por ejemplo, están los contenedores de Mario Martín Gordillo, que están maravillosos y que nos hablan sobre lo que son las noticias de ciencias y cómo tratarlas en nuestras clases. Nos dan las secuencias didácticas, nos dan algunas tablas también de 10 enunciados de falso verdadero para que los muchachos también empiecen a leer y a comprender este lenguaje de las ciencias. Entonces sí les sugiero yo que lo revisen. Y bueno, pues aquí sitios de la Universidad Nacional Autónoma de México que también ustedes pueden abrir y pueden revisar de diferentes áreas. Por ejemplo, aquí está de física, de lógica, de geografía, de química, y podemos abrirlo y podemos encontrar algunas simulaciones, algunos videos elaborados por los profesores de la Facultad de Química, ¿verdad? Y que, bueno, pues nos apoyan mucho en nuestro conocimientos en nuestras tareas si somos estudiantes o en las tareas que dejamos a los muchachos, ¿no? Para que ellos trabajen. Entonces, aquí les dejo
toda la información. Videos también les puse videos de experimentos, simuladores que tanto les gustan a los jóvenes. Este es maravilloso, este sitio de Fenómena, porque ahí también nos dan las secuencias didácticas, o sea, podemos revisar los fenómenos y a partir de revisarlos podemos ver qué secuencias o qué nos sugieren para hacer con estos contenidos. Entonces, bueno, pues sí es un material, sí me llevó mucho tiempo de trabajo, pero yo creo que es algo que nos sirve. Lo creé para los maestros mexicanos, pero bueno, pues me encantaría que los maestros latinoamericanos lo utilizaran, que vieran cuál es esta oportunidad que tienen de tener en un solo sitio toda esta riqueza en cuanto a la didáctica de las ciencias. También aquí en México, bueno, pues el trabajo intercultural es importante. Entonces tomé uno de los primeros artículos de una maravillosa investigadora mexicana, que es Liliana Valladares, acerca de la educación intercultural científica. También de otras dos maravillosas investigadoras, Luz Lazo Ramírez y Alejandra García Franco. Ustedes dan clic y van a tener acceso a los documentos, entonces yo considero que esto les puede ayudar a entender un poquito de cómo nosotros los mexicanos vemos la didáctica de las ciencias y sobre todo esta parte de la interculturalidad. Entonces ahí les dejo los documentos. Aquí son videos que vi de interculturalidad, pero de otros países, también sudamericanos, entonces los pueden revisar. Y algo que todos estamos trabajando ahora, pues es este aprendizaje por indagación. Entonces, les puse los textos, ¿verdad? Sugeridos para la indagación. Lo quise hacer como un breve taller para que ellos leyeran los documentos. Lo mismo, ustedes dan clic y tienen acceso a los documentos. Entonces, fueran leyendo los documentos, fueran contestando estas preguntas, fueran analizando también lo que es la educación STEAM basada en la indagación, vieran también lo que es la aplicación del 5E para enseñar también en educación secundaria y conocieran el sitio de nuestro Premio Nobel de Química, Mario Molina, porque él promueve el enfoque por indagación y aquí nos presenta varias secuencias didácticas y el tema de él es el cambio climático. También les puse algunas antologías sobre la indagación. Esto está dirigido unos hacia los profesores, a la formación docente, otros nos tiene toda la parte teórica de dónde vienen, quiénes son los autores, ¿verdad? Que iniciaron con este trabajo de la indagación. Y bueno, pues al final, pues lo único que me queda es darles las gracias por su atención, decirles si tienen alguna duda. Yo soy Teresa Elizabeth Delgado Herrera, soy de México y bueno, pues aquí están mis correos electrónicos y si usted quiere contactarse conmigo también lo puede hacer por este medio. Les agradezco, bueno, no, todavía no. Les voy a mostrar otros materiales que he hecho para los profesores de México y que también pues les va a servir a ustedes muchísimo. Yo trabajo mucho en Simbalú, que es una plataforma que puede tener acceso a documentos o a sitios, a videos, siempre y cuando tengan la URL. Entonces, como yo elaboré los planes de estudio de las escuelas normales de México, esta es la asignatura de Introducción a Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología. Y entonces aquí les fui poniendo cada uno de los artículos o de los libros, revistas y todo para los profesores, para los que van a impartir las clases y también para materiales didácticos o recursos para los jóvenes que van a ser próximamente maestros de primaria. Entonces, ustedes pueden dar clic, por ejemplo, a alguno de estos cuadritos y directamente los va a llevar a los sitios, ¿verdad? Donde
está ya sea las lecturas, los videos, los recursos didácticos. Y por ejemplo, los que tienen estos aquí, los cuadritos, es que son carpetas del mismo tema, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, es el uso de la historia de la ciencia y aquí tenemos diferentes documentos que sirven o apoyan a los maestros para impartir ese curso. Y así pueden ustedes revisar los materiales. Por ejemplo, aquí vamos a ver si nos lo abre. Aquí viene lo de la controversia científica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la apropiación de habilidades argumentativas? Entonces, así como ese documento, ustedes pueden encontrar diversos documentos que les van a ayudar a ver, aquí ya va a abrir. Por ejemplo, los modelos sobre los seres vivos de niños nahuas de la Sierra Norte de Puebla que cursan la escuela primaria. ¿Sí? Entonces, este es un artículo también de dos investigadoras muy reconocidas en México en el área de interculturalidad y en el área de didáctica de las ciencias, que es la doctora Leticia Gallegos Casares y la doctora Beatriz Eugenia García Rivera. Entonces, aquí les dejo yo también los documentos para que puedan ustedes revisar. Y bueno, pues haciendo el comercial, pues como me dedico a esto, es mi pasión, lo que es la didáctica de las ciencias, y últimamente pues me invitan también de otras universidades a darles curso en didáctica de diferentes áreas. Bueno, pues entonces también tengo aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí está, es también documentos de didáctica, de contabilidad, también ahorita ya con esta análisis didáctico y análisis científico que les presenté, pues ya soy capaz de hablarles a los profesionistas del área de administración y del área de contabilidad acerca de cómo pueden ellos diseñar sus cursos, cuáles estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden utilizar, y así como ese, pues vienen de medicina, de los recursos de INEA, que es de educación para adultos. Entonces aquí está por temas. La primera parte es biología, la segunda parte es física, la tercera parte es de química, y aquí les coloco todos los recursos didácticos para los tutores, y esos tutores, bueno, en México es un diplomado en línea y tenemos 22 tutores, y esos tutores forman a la gente que trabaja directamente con los adultos o jóvenes que todavía no terminan la primaria o la secundaria y que ellos lo apoyan, ¿sí? Entonces es la educación para adultos. Y aquí están las asignaturas que diseñé para las escuelas normales. Entonces aquí están todos los contenidos. Sí sería bueno que revisaran. Hay varios, tengo varios Invaluz que tienen información. Por ejemplo, este es de los recursos educativos abiertos, un curso que di en la Universidad de Guadalajara. Este es para la maestría también de una maestría para los profesores en servicio, ¿verdad? También de Jalisco, del estado de Jalisco. Este es un sitio para los profesores que imparten cursos en primaria, que aquí les puse varios recursos didácticos. Otro sitio para las tutorías, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, estuve trabajando qué es lo que pueden hacer los profesores de nivel superior en la Universidad de Guadalajara. Y aquí les puse varios recursos, varios videos, varias recomendaciones por expertos. Este es de didáctica de las ciencias experimentales en el CECITE de Oaxaca. Este es también material para los de la carrera de veterinaria. Este es material para los de preescolar, ¿verdad? Los maestros de preescolar. Aquí les puse videos, sitios de diferentes países, de diferentes lugares hasta europeos, ¿verdad? Que nos pueden apoyar para la didáctica de las ciencias, y así, entonces ustedes pueden ir revisando los materiales si es que tienen interés. Por ejemplo, este fue un curso muy bonito que preparé para los profesores en cuanto a los hábitos de salud, de la nutrición, y esto lo trabajé con profesores
en servicio en las comunidades rurales del estado de Guerrero, y aquí era para maestros de preescolar, para maestros de primaria y para maestros de secundaria. Entonces hice toda una serie de experimentos y de estrategias didácticas para que ellos puedan presentarles a los chicos esta parte de los hábitos saludables, ¿sí? Y bueno, pues así como estos pueden ya encontrar el trabajo a microescala, que es algo que también manejo mucho, y la educación indígena, también este sitio lo voy a abrir porque creo que vale la pena que lo conozcan. Nada más le dan clic sobre la imagen y aquí nos va a lanzar al sitio. Y en este sitio puse mucho de las sugerencias que nos hacen para la enseñanza intercultural, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden revisarlo, pueden bajarlo, quizá en algún momento ya haya sitios que ya no se pueda abrir, ¿verdad? El documento, pero bueno, voy a ir cerrando para que no esté tan lento el internet. Pero bueno, entonces eso es parte de lo que he trabajado con los maestros mexicanos, y pues me siento muy contenta porque la doctora Amalia Torrealba me invitó a darles esta plática, a compartir con ustedes estos materiales, y como ya estuve yo allá en Venezuela, ya estuve en Táchira impartiendo talleres, pues me siento muy, muy, muy feliz de volver a estar con ustedes, de invitarlas a las mujeres jóvenes que estudien esta área de conocimiento, que estudien esta parte de la didáctica de las ciencias. Van a ver que es algo hermoso, algo que nos va a llenar de muchas satisfacciones, y sobre todo si manejamos esta parte de la historia, de la ciencia, de la historia y de las investigadoras, ¿verdad? Tanto nosotros aquí en México tenemos investigadoras maravillosas también, y que han trabajado ahorita en todo lo de la pandemia. Tenemos personas que se dedican a la virología, personas que se dedican al cáncer y que también han tenido mucho éxito con sus investigaciones, como Tessy López. Entonces, que vean que esta área de conocimiento es riquísima y que les va a abrir las puertas a algo insospechado, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias, Amalia, muchísimas gracias por escucharme. Les mando un abrazo muy afectuoso desde México, y espero que en un futuro no muy lejano podamos estar allá con ustedes y podamos compartir pues nuestras experiencias, y que ustedes compartan también las suyas con nosotros. Se les quiere desde México, Teresa Delgado. Gracias.